Luz en tan densa oscuridad. La palabra de Dios dice así, esto es primera de Juan 1 del 5 al 10 y vamos a ver qué nos trae el Señor esta noche. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es leer cuanto más nosotros podamos la Biblia, que es el libro que Dios dejó para nosotros. La Biblia la han malinterpretado en el sentido que la asocian con religión. La Biblia no es religión alguna. La Biblia es el manual, es un libro de instrucción para nosotros los seres humanos, pero de la religión no tiene nada. Fue inspirado por Dios y escrito por hombre para que nosotros tuviéramos la única información verdadera y confidente y exacta para nosotros poder elegir cómo nosotros guiarnos en este mundo. De lo contrario, si la Biblia no existiera, nosotros no tuviéramos forma de cómo saber o cómo distinguir entre el bien y el mal y cómo saber cómo se debe de vivir. Y Dios en su gran sabiduría pues nos dejó estas instrucciones para que nosotros pudiéramos tener unas guías y podernos llevar a través de eso. Así que si nosotros decidimos tener una vida de calidad, una buena vida aquí en la tierra y quizá de alguna manera ser inspiración para otros, bueno, aquí tenemos la forma. La Biblia es un libro donde contiene todas las informaciones necesarias para el ser humano. No hay una cosa que el ser humano vaya a vivir o haya vivido o le haya pasado que Dios no tenga algunas palabras en ella para de alguna forma darnos ánimos, darnos aliento o darnos ese empujoncito que muchas veces nosotros necesitamos. Y también corregirnos, porque nosotros necesitamos ser corregidos también, como dice la palabra, necesitamos ser disciplinados. Y Dios muchas veces nos pone en ciertas situaciones a nosotros para que nosotros recapacitemos y pensemos y analicemos lo que estamos haciendo, porque recuerden que nosotros no somos animales. A veces nosotros pensamos y decimos, y voy a decir esto por alguna razón, nosotros decimos que los únicos seres racionales que existimos somos nosotros, porque tenemos la capacidad de pensar y analizar ciertas cosas y corregir. Voy a decir que yo he visto algunos animales que quizá nosotros no los entendemos, por supuesto, porque no hablamos el mismo idioma, pero de acuerdo a los hechos de esos animales, ellos también aprenden de los errores y recapacitan y tratan de no cometerlo de nuevo. Entonces, ellos también tienen la capacidad en su forma de pensar, analizar y corregir. Y eso se ve en los animales hoy en día. Yo creo que, bueno, no lo voy a decir porque sonaría muy fuerte, pero hay muchos animales que están actuando de alguna forma mejor que muchos seres humanos. Nosotros estamos en unas etapas y de aquí vamos a seguir empeorando. Hemos venido empeorando en una forma que hoy en día el amor del ser humano está desapareciendo. Ya hoy en día no existe esa misericordia hacia los demás, no existe esa compasión hacia los demás. Solo lo que existe es el beneficio mío. No me importa el beneficio del otro o el sufrimiento del otro si yo me voy a beneficiar. A mí que el otro se vaya al hoyo, que se lo lleve Satanás, pero a mí eso no me importa. Y no debe de ser así, porque la palabra de Dios nos manda que seamos
compasivos el uno con el otro y que no busquemos solamente nuestro propio bien, sino también el bien de los demás. Y quizás de alguna manera nosotros no estamos recapacitando y pensando y analizando que esto va a traer alguna consecuencia futura, porque a lo mejor inmediatamente nosotros no estamos viendo las consecuencias de esos malos actos que nosotros hacemos. Pero eso no significa de que no van a tener una consecuencia en el futuro, porque sí. Dios dice en su palabra, y Dios fue que formó sus propias leyes, y Él dice que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, porque todo lo que nosotros sembramos va de alguna forma a nacer y va a dar fruto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos, porque a lo largo o a lo corto eso va a tener una consecuencia. Ahora, cuando la palabra nos dice que nosotros andamos en luz, esto significa creer la verdad de Dios como se revela en su palabra y hacer un esfuerzo sincero y sostenido mediante su gracia para seguir la palabra y la obra. Andar en luz no significa simplemente uno coger una lámpara o una linterna y uno encender, o una bombilla y uno andar con eso para donde quiera que vaya. No, andar en luz significa algo de que nosotros tenemos que alejarnos siempre del pecado, tratar de resistir y evitar situaciones donde nosotros nos podamos ver comprometidos o podamos ser tentados, y quizá no estamos suficientemente fuertes espiritualmente para nosotros poder enfrentar esas tentaciones. Recuérdense que las tentaciones siempre van a estar ahí al lado de nosotros, siguiéndonos donde quiera que nosotros vayamos. Lo único que nos da la fortaleza y la sabiduría para nosotros poder resistirla es la palabra de Dios, no la nuestra. ¿Okay? Porque nosotros con nuestra propia fuerza y con nuestra propia voluntad a nivel carnal no vamos a poder hacerle frente al enemigo. Simplemente se le hace frente con la palabra de Dios, que es la que nos va a dar a nosotros ese poder y ese dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu de Dios, y por ende nosotros vamos a poder tener esa fortaleza para resistir esas tentaciones. Pero recuérdense que no podemos mostrarnos débiles o dudosos delante de las tentaciones que se nos pueden presentar en nuestra vida, porque el enemigo no desaprovecha ni una sola oportunidad que se le presente. Ellos siempre andan velando la mínima brechita que puedan encontrar como oportunidad y la van a aprovechar, porque quizás esa es la única que tienen y en ese momento es que pueden hacernos caer. Siempre tenemos que estar al acecho, porque el enemigo siempre va a andar rondándonos como león rugiente, como dice la palabra, para destruirnos, para acabarnos, para hacer lo que tenga que hacer para que nosotros fallemos delante de Dios. Así que tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios. Recuérdense que la única cosa que nos limpia a nosotros es la sangre de Cristo. Así que cuando nosotros venimos a su camino, podemos decir que nosotros, si lo hacemos de corazón, somos limpios. De ese momento en adelante nosotros tenemos que seguir alimentándonos a través de la palabra, instruyéndonos para nosotros poder saber cómo debemos de llevar la vida desde ese entonces. Así que la palabra dice: la sangre de Jesucristo y su Hijo limpia todo pecado. Se refiere a la obra actual de santidad dentro del creyente y a la continua limpieza mediante la sangre de Cristo de los pecados involuntarios. Es probable que, en cierto sentido, cuando Juan estaba hablando, que recuerden que estamos leyendo el capítulo de Juan aquí, cuando Juan estaba hablando, no normalmente se estaba refiriendo al pecado deliberado contra Dios. Recuérdense que hay un versículo en la Biblia que dice así: que si después de nosotros haber tenido el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no hay más sacrificio, solo espera el día del juicio. Y esa es una advertencia grandísima, 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 que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que si nosotros después de adquirir el conocimiento de la verdad, entonces pecamos deliberadamente, ya no hay
forma de perdón. O sea, que uno viene y dice, yo me arrepentí, perdóname. Dice Dios que no, porque ya nosotros teníamos el conocimiento y de toda forma pisamos la sangre y el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que significa. Dice que cuando uno peca deliberadamente significa que nosotros lo estamos haciendo con conocimiento de las consecuencias que se nos pueden venir encima y de toda forma no nos importa. Y pisar la sangre de Cristo. Ya Cristo vino y murió por nosotros. Dice ese versículo más adelante, ese mismo, que Cristo vino y murió una sola vez, por lo cual no se puede volver a sacrificar. Así que esas son advertencias bastante grandes para aquellos que queremos no ser lanzados al horno de fuego al momento de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, nosotros no nos está importando lo que Cristo vino y hizo, menos lo que Dios hizo con su Hijo, que lo mandó a morir de esa forma para que aquel que creyera en Él y quisiera seguirlo pudiera ser salvo. Mas sin embargo, cuando nosotros adquirimos el conocimiento y de toda forma lo hacemos, ya sabiendo las consecuencias de esos actos, estamos diciendo al Hijo, a mí no me importa lo que tú viniste a hacer y a mí no me importa lo que el Padre hizo por ti que vino a mandarnos. Así que yo de todas formas lo voy a hacer. Conozco las palabras, conozco las consecuencias, pero igual me da, no me importa. Así que hay otro versículo donde dice que todo aquel que no acepta a Cristo como su Salvador y Señor, ya está condenado. Ya que sabemos que la única fuente que nosotros tenemos para ser salvos y para llegar al Padre es a través del Hijo. Y si nosotros no lo aceptamos, no hay forma como nosotros podemos llegar al Padre. Eso lo dejo para que cada uno de nosotros lo podamos pensar. También los versículos que leímos, cuando decimos que no tenemos pecado. Nadie puede decir que no tiene pecado porque todos somos pecadores. Los creyentes deben estar conscientes de que la naturaleza pecaminosa es una constante amenaza a su vida y que siempre deben darle muertes a sus malos hábitos por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuando nosotros llegamos a un punto de conocimiento donde nosotros somos conscientes que nosotros por nuestra naturaleza no podemos resistir al pecado por sí solo, es cuando nosotros necesitamos reconocer que Cristo tiene que venir a nuestra vida, o el Espíritu de Dios tiene que entrar en nuestra vida para que nos dé esa sabiduría y esa fortaleza. Recuerden que Dios dice que Él permite que nosotros de alguna manera estemos en ciertas situaciones. Eso lo hace Dios para ayudarnos a desarrollar la confianza en Él y para ayudarnos a fortalecer nuestro espíritu al ejercitar las tentaciones y nosotros poder rechazarla. Pero también dice que cuando nosotros estamos en el medio de las tentaciones, Dios nos da una salida. Dios siempre va a tener esa ventanita ahí al último momento para que nosotros podamos ver y podamos salir de esa situación. No nos quedemos en esa oscuridad tan fuerte y caer en pecado. Recuérdense que siempre el enemigo va a tratar de tentarnos en lo que más él sabe que a nosotros nos gusta. Y él nos conoce a nosotros, yo creo que mejor que nosotros mismos. Así que él va a buscar la forma de cómo traernos y someternos al pecado a través de cosas que a nosotros nos gustan. Así que mientras más nosotros nos fortalecemos con la palabra de Dios, más fuerte vamos a estar para cuando los ataques del enemigo lleguen a nuestra vida. Ahora, otra de las cosas que dice que nosotros cuando confesamos nuestro pecado, ahí sucede algo. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, nosotros vamos excavando ese hoyo más profundo cada vez más para la perdición. Pero cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón, entonces dice la palabra que cuando nos arrepentimos de corazón y venimos humillados delante de Él, Él es fiel para perdonarnos. Recuérdense que el perdón de Dios
no es simplemente el yo saber que voy a hacer algo malo, lo voy a hacer y después me arrepiento. Con lo que acabé de decir de cuando nosotros adquirimos el conocimiento y de todas formas lo pecamos, entonces eso no funciona ahí. Dios perdona nuestro pecado cuando nosotros fallamos, vamos a decir, no deliberadamente, no con el conocimiento. Nosotros fallamos, cometimos el error, pecamos, nos arrepentimos de corazón. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un arrepentimiento genuino? Que no volvemos a cometer el mismo error. Eso significa de que quizás no vamos a pecar más. Sí, quizás en otra área vamos a pecar. Pero si nosotros reconocemos que hicimos algo malo y nos duele en el alma, entonces nosotros venimos delante de Dios, le pedimos perdón, Dios nos perdona, ya no lo toma eso como pecado para el fin, pero nosotros no debemos de caer otra vez en eso, porque cuando lo hacemos así, que muchas veces sucede así por nuestra ignorancia, nosotros sabemos que hicimos algo mal, muchas veces hasta con nuestra pareja, hasta con nuestros hijos, con nuestro padre o con nuestros seres queridos, ¿ok? Fallamos, vamos y le pedimos perdón, pero no es un arrepentimiento genuino. Simplemente le pedimos perdón para que la persona nos perdone y nosotros volvamos a hacer lo mismo. Entonces eso no significa que nosotros nos arrepentimos de corazón. No es tan difícil nosotros saber cuando hay un arrepentimiento genuino. Le voy a dar la clave para eso. Dios es el único que puede saber con certeza y con seguridad cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, ¿ok? Pero nosotros como seres humanos no podemos saber si realmente la persona a la cual nos está pidiendo perdón realmente está arrepentido. Hay una forma como uno saber: el tiempo. Cuando una persona se arrepiente de verdad, va a dar fruto. Y los frutos de eso lo vamos a conocer con el tiempo. Vamos a perdonar a la persona porque eso no corresponde a nosotros de parte de Dios para nuestra bienestar de salud y mental y nuestra tranquilidad. Lo perdonamos. Ahora, vamos a dar tiempo y vamos a ver los frutos de ese perdón. Si fue un arrepentimiento genuino, esa persona lo vas a demostrar. Ahora, si vuelve y pecas con lo mismo, por supuesto, fue algo por encima, no fue algo verdadero. Entonces ahí Dios va a lidiar con esa persona. Así que yo espero que nosotros sigamos buscando más de la palabra de Dios, instruyéndonos más cada día, aunque sea un poquito. Todos los días un poquito, o cada vez que uno tenga una oportunidad, un poquito, nosotros nos acercamos más a Dios. No necesariamente tenemos que tener la Biblia para arriba y para abajo, y hoy en día nosotros tenemos celulares que sin los celulares nosotros no estamos en ningún lado. Bueno, hay muchísimas aplicaciones que se pueden bajar a los celulares, así que cuando uno tenga oportunidad uno puede leer un poquito. La cuestión de esto es que yo quiero que nosotros nos acerquemos más a Dios y que seamos instruidos un poco más a través de su palabra, para que a ninguno de nosotros nos llevemos una sorpresa, para que estemos preparados y con el conocimiento suficiente de todas estas cosas que están pasando a nivel mundial, y de esa forma nosotros poder estar tranquilos. Recuérdense que conocimiento es poder, y si nosotros sabemos por antemano las cosas que van a suceder y cómo van a suceder, por lo menos podemos nosotros corregir nuestra forma de vivir, acercarnos más a Dios y también al mismo tiempo estar más tranquilos. Recuérdense que si nosotros decimos confiar en Dios, eso significa que nosotros no debemos estar ansiosos, estar preocupados, estar estresados por las cosas, porque Dios tiene todo en control. Y aquellos que lo buscan de corazón, Dios siempre va a obrar para bien. Amén.